Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos en el mundo del espectáculo turco, una noticia que ha sacudido a muchos fanáticos y que sin duda ha generado un sinfín de comentarios. Lo adivinaron, vamos a hablar sobre la relación superíndice 3N entre Hande Erçel y Kerem Bürsin y el supuesto final definitivo de su romance. Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles, los rumores, las posibles causas y, en general, todo lo que rodea esta noticia que ha dejado a de uno con el corazón superíndice 3N roto. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, darle like a este vídeo si les gusta el contenido. Empecemos. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senu con Diéresis al Capm, Love is in the Air, Hande y Kerem cautivaron a la audiencia con su química innegable en pantalla. Su relación superíndice 3N, que comenzó superíndice 3 como una simple amistad, pronto floreció superíndice 3 en un romance que trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtió superíndice 3 en una de las parejas queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su amor parecía un cuento de hadas, alimentado por fotos románticas en redes sociales, viajes juntos y declaraciones de amor públicas que hacuan suspirar a sus fans. La presión superíndice 3N de los medios, la atención superíndice 3N constante de los fanáticos y sus apretadas agendas laborales parecían no afectar su relación superíndice 3N, al menos eso era lo que mostraban al mundo. Pero como suele suceder en Hollywood y en el mundo de las celebridades, las apariencias a veces engañan más menos han. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace algunos meses, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, la ausencia de interacciones en redes sociales y, por supuesto, las fuentes cercanas a la pareja que afirmaban que las cosas no estaban bien entre ellos. Al principio muchos descartaron estos rumores como simples especulaciones de la prensa rosa, pero a medida que pasaba el tiempo, las evidencias se volvían contundentes. Uno de los detonantes de estos rumores fue la ausencia de Hande en la celebración superíndice 3N del cumpleaños más menos de Kerem. Si bien ambos siempre se habían mostrado muy unidos y atentos el uno al otro, esta falta de asistencia a un evento tan importante para Kerem levantó superíndice 3 muchas sospechas. A esto se sumaron las declaraciones de algunos amigos cercanos a la pareja, quienes confirmaron que había problemas entre ellos y que estaban atravesando una etapa difícil. Aunque ninguno de los dos habló superíndice 3 abiertamente sobre la situación superíndice 3N, su silencio se interpretó superíndice 3 como una confirmación superíndice 3N implícita de que algo no andaba bien. Pero, ¿qué copyright pudo haber causado la ruptura? Esta es la pregunta del millón superíndice 3N. Como dije antes, la presión superíndice 3N mediática y la intensa agenda laboral de ambos pudieron haber sido factores determinantes. Ser una pareja tan expuesta al público conlleva una gran responsabilidad y una constante vigilancia, lo que puede generar true copyright y tensión superíndice 3N en la relación superíndice 3N. Además tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados y con proyectos en diferentes partes del mundo, lo que pudo haber dificultado mantener una relación superíndice 3N estable y comprometida. Profundicemos un poco en este aspecto. La vida de un actor, especialmente cuando alcanza niveles de fama como los de Hande y Kerem, es un torbellino constante. Viajes promocionales, rodajes que duran meses en locaciones lejanas, eventos sociales, compromisos publicitarios, todo esto consume una gran cantidad de tiempo y energía. Imaginemos la dificultad de coordinar agendas para simplemente tener una cena juntos, o un fin de semana tranquilo. La distancia física, aunque parezca trivial, puede erosionar una relación superíndice 3N con el tiempo, especialmente si no se tiene la oportunidad de cultivar la conexión superíndice 3N emocional. Otro factor que se ha mencionado es la diferencia de prioridades. Si bien ambos son superíndice 3 benes y exitosos, es posible que tengan diferentes visiones sobre el futuro y diferentes objetivos personales. Hande, por ejemplo, ha expresado en varias ocasiones su deseo de enfocarse en su carrera como actriz y de explorar nuevas oportunidades en la industria cinematográfica. Kerem, por su parte, también copyright N estuvo muy enfocado en su carrera, pero también copyright N ha manifestado su interés copyright S en otros proyectos, como la producción superíndice 3N y la dirección superíndice 3N. Estas diferencias de intereses y prioridades pueden haber contribuido a la ruptura de la relación superíndice 3N.
Pensemos en esto de manera muy concreta. Tal vez Ande estaba buscando consolidar su posición superíndice 3N como una actriz de renombre internacional, aceptando roles desafiantes y buscando proyectos que le permitieran demostrar su versatilidad. Mientras tanto, Kerem podría haber estado muy interesado en explorar su lado creativo de True SDCU Maras, invirtiendo tiempo y energía en el desarrollo de proyectos de producción superíndice 3N. Estas visiones divergentes, aunque no necesariamente incompatibles, pueden generar fricción superíndice 3N si no se abordan de manera abierta y honesta. Imaginen las conversaciones en las que uno expresa su deseo de pasar tiempo juntos, mientras el otro está completamente inmerso en un proyecto que requiere toda su atención superíndice 3N. Con el tiempo, estas situaciones pueden generar frustración superíndice 3N y resentimiento. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que simplemente se hayan desenamorado. A veces el amor se acaba, por muy doloroso que sea admitirlo. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y lo que antes parecía perfecto puede dejar de serlo con el tiempo. Tal vez Ande y Kerem simplemente se dieron cuenta de que ya no eran compatibles y que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Este es un factor que a menudo se minimiza, pero que es fundamental. El amor no es un estado estútico, sino una entidad dinámica que requiere cuidado y atención superíndice 3N constantes. Las personas cambian con el tiempo, sus necesidades y deseos evolucionan, y lo que antes les unía puede que ya no sea suficiente. Es posible que Ande y Kerem, a medida que maduraban y crecían individualmente, se dieran cuenta de que sus caminos ya no estaban alineados. Tal vez descubrieron que tenían diferentes valores, diferentes expectativas sobre la relación superíndice 3N, o simplemente diferentes formas de ver el mundo. El desamor, por doloroso que sea, es una parte natural de la vida, y a veces es la mejor opción superíndice 3N para ambas partes. Ahora bien, ¿es realmente el final definitivo? Esta es otra pregunta que muchos se hacen. Si bien la mayoría de los medios de comunicación superíndice 3N han confirmado la ruptura, aún existe una pequeña más menos a esperanza para algunos fanáticos que sueñan más menos con una reconciliación superíndice 3N. En el mundo del espectáculo, hemos visto muchas parejas que han roto y luego han vuelto a estar juntas, a su que nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Sin embargo, por el momento todo parece indicar que la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem ha llegado a su fin. Miremos la historia de las parejas famosas. Hay ejemplos de reconciliaciones sorprendentes, donde el tiempo y la distancia han permitido a las personas reflexionar y volver a conectar. Sin embargo, también copyright N hay muchos casos en los que la ruptura es irreversible, donde las heridas son demasiado profundas y las diferencias irreconciliables. En el caso de Ande y Kerem, solo el tiempo dirá si hay una posibilidad de reconciliación superíndice 3N. Por el momento, lo más sensato es aceptar la realidad de la ruptura y permitirles a ambos seguir adelante con sus vidas. Quizá es en el futuro cuando las emociones se hayan calmado y hayan tenido la oportunidad de crecer y madurar individualmente, puedan volver a encontrarse. Pero por ahora, lo mejor es no aferrarse a falsas esperanzas y respetar su decisión superíndice 3N. Hasta el día de hoy, ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales sobre su ruptura. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar del tema en sus redes sociales y en entrevistas. Esta actitud ha sido interpretada por algunos como una muestra de respeto mutuo y de deseo de mantener su vida personal en privado. Otros, en cambio, la han criticado por considerar que le deben una explicación superíndice 3N a sus fanáticos. Sin embargo, creo que es importante respetar su decisión superíndice 3N de no hablar sobre el tema y de manejar la situación superíndice 3N de la manera que consideren adecuada. Analicemos esta estrategia de silencio. En el mundo de las celebridades, las rupturas suelen ser un tema delicado que genera una gran cantidad de atención superíndice 3N mediática. Al no hacer declaraciones oficiales, Ande y Kerem están tratando de proteger su privacidad y evitar alimentar el circo mediático. Están enviando un mensaje claro de que su relación superíndice 3N es un asunto personal que no quieren discutir públicamente. Esta actitud, aunque pueda decepcionar a algunos fanáticos, es comprensible y respetable. Tienen derecho a mantener su vida personal en privado y a no sentirse obligados a dar explicaciones a nadie. Además, al no hablar del tema, evitan dar pie a rumores y especulaciones, y reducen la posibilidad de que la prensa rosa tergiverse sus palabras.
Independientemente de las razones de su ruptura, lo importante es recordar que Hande y Kerem son dos personas reales con sentimientos reales. Es fácil idealizar las relaciones de las celebridades y creer que son perfectas, pero la realidad es que Tambiu Copyright N enfrentan los mismos problemas y desafíos que cualquier otra pareja. Por lo tanto, es importante mostrarles respeto y empatía en este momento difícil y permitirles que superen esta situación superíndice 3N de la manera que les parezca mejor. No debemos olvidar que detrás de la imagen pública de Hande y Kerem hay dos seres humanos con emociones y vulnerabilidades. Están pasando por un momento difícil, y necesitan espacio y apoyo para superarlo. En lugar de juzgarlos o criticarlos, deberíamos mostrarles comprensión superíndice 3N y respeto. Debemos recordar que las relaciones son complicadas y que a veces las cosas no salen como uno espera. No tenemos derecho a entrometernos en su vida personal ni a exigirles explicaciones. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor en sus futuros proyectos y permitirles que sigan adelante con sus vidas. La noticia de su ruptura ha generado una gran conmoción superíndice 3N en las redes sociales, con miles de fanáticos expresando su tristeza y decepción superíndice 3N. Los hashtags #Andeeru_Rafael y #Kerembursin se han convertido en tendencia en Twitter, con mensajes de apoyo, condolencias y deseos de felicidad para ambos. Algunos fanáticos han incluso organizado campamentos para pedirles que reconsideren su decisión superíndice 3N y que le den una segunda oportunidad a su amor. Sin embargo, creo que es importante recordar que la decisión superíndice 3N final estuvo en manos de Hande y Kerem y que debemos respetar su elección superíndice 3N, por muy que no nos guste. La reacción superíndice 3N de los fanáticos en las redes sociales es comprensible. Hande y Kerem se han convertido en una pareja IQ superíndice 3 Nika, y muchos admiradores han proyectado sus propias fantasías y deseos en su relación superíndice 3N. La ruptura ha supuesto una decepción superíndice 3N para muchos, y es natural que expresen su tristeza y desilusión superíndice 3N. Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una película, y que Hande y Kerem no son personajes de ficción superíndice 3N. Son personas reales que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, independientemente de lo que piensen los demás. Los fanáticos pueden expresar su opinión superíndice 3N, pero deben hacerlo con respeto y sin presionar a la pareja a hacer algo que no quieren. Al final, la felicidad de Hande y Kerem es lo más importante, y debemos respetar su elección superíndice 3N, por muy que no nos guste. En conclusión superíndice 3N, la relación superíndice 3N entre Andeeru_Rafael y Kerem Bürsin, que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas, parece haber llegado a su fin. Los rumores de crisis, la falta de apariciones públicas juntos y la ausencia de declaraciones oficiales han alimentado la especulación superíndice 3N y han confirmado, para muchos, la ruptura. Si bien las razones de la separación superíndice 3N son inciertas, la presión superíndice 3N medio ultica, la agenda laboral y las diferencias de prioridades son algunos de los factores que se han mencionado. Independientemente de las causas, lo importante es respetar la decisión superíndice 3N de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y vulnerables. La fama y el éxito pueden aún más menos adir presión superíndice 3N y complicar las cosas, pero al final, lo más importante es el amor y el respeto mutuo. La ruptura de Hande y Kerem es una copyright dida para muchos fanáticos, pero Tambiu Copyright N es una oportunidad para que ambos sigan adelante con sus vidas y encuentren la felicidad en sus propios términos. Les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos y esperamos que encuentren el amor y la felicidad que merecen. Y bueno amigos, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la ruptura de Andeeru_Rafael y Kerem Bürsin. Su copyright, que es una noticia triste para muchos, pero creo que es importante hablar sobre estos temas y analizarlos desde una perspectiva objetiva y respetuosa. Gracias por quedarse hasta el final y por seguir apoyando mi canal. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que realmente es el final definitivo? ¿Les creen que fueron las causas de la separación superíndice 3N? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. Y si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.